Estamos felices, contentos de que llegó el día esperado, el día en el cual nuestras expectativas van a ser sobrepasadas por la fe. Amén. Más allá, nuestra hambre, nuestra sed tiene que ser más allá de lo que esperamos. Amén. Por eso me encanta esta alabanza de mi Padre espiritual maravilloso. Todo lo que recibimos allá, aquí está también en la casa, en los hijos. Bueno, agradecer al Señor porque cada conferencia tiene su propósito, tiene su sello, tiene su unción, tiene su propio manto. Y agradecer a nuestros padres espirituales, el apóstol Guillermo Maldonado, la profeta Ana Maldonado, quien con toda la unción, la gracia, el sacrificio, la revelación y su paternidad ha cambiado naciones, ha cambiado iglesias, ciudades, familias, personas, mujeres, por causa de la transformación del hambre y de la sed que ellos tienen del Señor. Hay algo tan importante, o sea, el Señor ha dado tanto a través de esa fuente. Los padres son fuente, pero la paternidad es algo impresionantemente infinito y revelador, y que trae vida donde no había vida. Y eso es lo que hemos traído aquí también, como ellos con nuestros padres espirituales ha depositado sobre nosotros, mi esposo y yo, y sobre sus hijas espirituales. Todo lo que Dios ha hecho en las naciones es maravilloso. Bueno, agradecer también al apóstol, al padre de la casa, darle un aplauso a él. Que tenemos que correr, y no es cierto, y además estar en bajo sujeción. Tenemos muchas cosas de aquí a fin de año, pero necesita el Señor levantar guerreras y familias fuertes. Así es que sabemos que dentro de estos días pueden venir los varones, invite varones igual. Vamos a orar también por las familias, por el sacerdocio y por supuesto a la mujer Débora de la hora. Amén. Usted es una Débora del reino de la hora, y estamos en este año de jubileo poderosísimo, que todavía hay mucho que dar de parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a fluir conforme el Espíritu de Dios así lo quiera. Y bueno, decirle que estoy contenta porque Dios lo que hace es algo nuevo cada día. Cada día hará algo nuevo aquí en este lugar. La voz de Dios es la voz profética para aquí y ahora. Nuestro Dios está vivo y Él nos habla a cada momento. Y cuando a veces pasan los años, y nuestras vidas a veces están estancadas, o los milagros no vienen, o cuando las cosas no cambian, es simplemente porque no oímos la voz de Dios y no la obedecimos. Porque Dios es un Padre bueno. Tenemos todo el acceso a lo sobrenatural. Tenemos las herramientas del cielo, las herramientas de la sangre del Cordero, para poder transformar lo imposible en posible. Tenemos cada una de nosotros una misión en esta tierra, y es hacer su voluntad. Y esa voluntad se va a hacer siempre y cuando nuestro corazón tenga acceso al cambio, al cambio de ataduras, al cambio de la vieja naturaleza. Una de las cosas que siempre el Espíritu Santo me habla mucho, para preparar esta conferencia igual me habló muchísimo. Así que voy a tratar de condensar todas las cosas que el Señor me habló sobre los mantos. Y para mí es impactante cada día tener una revelación mayor de la paternidad. Cada día tener mayor revelación de mi identidad. Cada día tener mayor revelación de la identidad de mis hijos y de mis generaciones. Cada día tener mayor revelación de lo eterno, de lo que no se apaga, de lo que nunca cesa. Siempre yo le digo a las madres y a los padres, no se apropie de los hijos. No se apropie porque suyos no son. Le pertenecen a un solo Padre. Y el Padre es eterno. Hoy tú vas a recibir junto con estos días que vienen verdades eternas. Revelación eterna. La paternidad es eterna. Es eterno. El poder de su sangre es eterno. Y cuando nosotros quitamos la mirada de las cosas del cielo, la enfocamos en la de la tierra, allí vienen las malas reacciones nuestras. Aquí vienen las consecuencias que nadie quiere vivir.
Y ahí vienen las promesas que no siempre se van a cumplir por causa de nosotros, no por causa de Dios, no por causa del Padre, no por causa del Espíritu Santo, sino que por nuestra causa. Sabemos que el Espíritu de Dios está aquí ahora para revelarnos mayores cosas. Y de los niños, cierto, es esa revelación. De los niños que tienen hambre y sed, de aquellos que no se lo creen saber todo, de aquellos que dicen, no, es que yo ya me convertí, ya no, yo perdoné a todo el mundo, ya no, como que Dios no tiene nada más que hacer con nosotros. Y eso es precisamente uno de los obstáculos para poder seguir creciendo, para poder seguir dando frutos, poder seguir siendo transformados. Y la presencia de Dios es la clave sobrenatural. Y allí Dios me ha hablado mucho también del quebranto, del quebrantamiento de corazón. Y es una de las cosas que el adorador que tenemos por excelencia, que es David, él hacía. No estamos hablando que es fácil, porque hay precios que pagar. La cruz de Jesús, en cuanto a negarnos a nosotros mismos, es diariamente. No se puede evadir un gran principio del reino. No se puede evadir aquello, porque es parte de nuestra gran bendición y gran herencia de ser hijos de Dios, que debemos cada día ir a la cruz y morir algo de nosotros que no tiene que ver con Dios. Amén. El Señor me ha hablado mucho sobre los mantos y me hizo entender, me dio esa revelación de que desde un comienzo Él expandió y Él extendió un manto hacia sus hijos. Desde Adán y Eva, Abraham, Moisés, Elías, todos sus hijos, los apóstoles, hasta el día de hoy, somos cubiertos por un manto. Y ese manto es de la paternidad. Y el manto de la paternidad nos da identidad a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. ¿Sabe que el problema más grande de las personas, aún en cristianos, es la falta de revelación de su identidad? ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién es usted para el Padre? ¿Quién es usted para Jesucristo? ¿Quién es usted para el Espíritu Santo? Y cuando no tenemos esa revelación, tampoco podemos tener una experiencia y tampoco podemos tener grandes cambios. Y hay veces que uno dice, no, si yo ya conocí a Dios como Padre, pero espérese un poquito, porque realmente eso digamos, va de menos a más. Esa revelación y esa experiencia va de menos a más. Yo creo que tenemos mucho que cambiar, mucho de qué arrepentirnos, mucho de qué cambiar mentalidades, mucho de qué matar nuestra carne todavía. Y eso nadie lo puede hacer más que nosotros mismos. Amén. Simplemente doblamos la rodilla del corazón y le pedimos al Espíritu Santo auxilio, socorro. Quiebra mi voluntad negativa, mi voluntad tosuda y testaruda. Amén. Tenemos un tiempo de gloria que vamos a poder disfrutar todos estos días. Y tenemos algo que quizás muchos quisieran tener, que es el manto apostólico y profético. Ese es el manto de la paternidad. Y ese es el manto que prepara la iglesia para la segunda venida del Señor. Tenemos que valorar lo que tenemos. Tenemos que valorar en el ministerio que estamos, en la iglesia que estamos, con los padres que tenemos. Tenemos que agradecer que muchos quizás no quisieran tenerlo y no saben y lo ignoran. Pero usted y yo ya experimentamos la paternidad de Dios, que se extiende a través también de la paternidad aquí en la tierra, de sus hombres de autoridad, bajo el gobierno apostólico y profético. Vamos a ir a la palabra. Abra el Génesis. Abra el Génesis. Y va a abrir también Juan 1:12. Y el Señor me dijo, el manto de la paternidad, esto me dijo el Señor. Y así encabezo esta palabra. El manto de mi paternidad destruye la orfandad. Mi manto de la paternidad destruye la orfandad. El vacío que antes teníamos antes de conocer al Señor era por falta de padre, porque estábamos separados de nuestro Padre. Y éramos enemigos de Dios sin saberlo. Pero cuando vino la obra de Jesucristo a nosotros, eso se rompió y ya tenemos acceso a la paternidad de Dios.
tenemos acceso a la fuente de su sangre, tenemos acceso a las fuentes de ríos de agua viva. Y cuando el Señor me dio esto, yo digo, Dios mío, yo quiero experimentarlo primero. Yo quiero ser la primera que experimente tu paternidad a otro nivel de revelación y de experiencia. Y así fueron estos días preparándome en la presencia del Señor. Vamos a leer todos juntos Juan 1:12. Pero todos los que le recibieron, se me lo ponen en la pantalla por favor, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros debemos dejarnos engendrar. Porque si no tenemos esa actitud de recibir, vamos a seguir teniendo pedazos, vamos a tener mezclas. Vamos a tener días de hijos de Dios, días de revelación y otros días de antigua criatura, de rechazo, de amargura, de nuestro manto antiguo. Nosotros teníamos un manto, ¿sabe? ¿Sabe? Porque el diablo dice que es padre de la mentira. Y eso me lo habló muy fuerte el Señor. Me dice, el diablo también tiene un manto porque es padre, pero es el padre de la mentira. Y esa mentira del infierno es que tiene a toda la tierra amargada y con depresión. No tienen identidad. Pero ese manto de la mentira y del engaño, de la orfandad, también alcanza a su pueblo cuando no tiene esa revelación. Y cuando yo leí esta palabra y el Señor me hacía entender lo que era engendrar. Y es algo que nace desde el vientre, es desde adentro. Nosotros fuimos engendrados desde adentro, desde el corazón de Dios. Y cuando usted me puede decir, pastora, yo ya entiendo, yo ya sé que yo soy hija de Dios, que soy hija de Dios y nadie me va a apartar. Sí, pero muchos han dicho eso y ya no están. Entonces, ¿qué sucedió con aquellos? ¿Y qué no nos puede pasar a nosotros? ¿Qué debemos hacer para que eso nunca nos suceda? Para que nunca acontezca que le demos la espalda al Señor y nos devolvamos al pecado, al mundo y hagamos lo que el diablo quiere que haga. ¿Cómo es que no nos vamos a dejar engañar por Satanás? ¿Cómo es que cada uno de nosotros va a matar esa carne que quiere pecar? ¿Cómo es que vamos a tener acceso a la liberación? Entonces el Señor me decía que hay veces que tenemos todavía velos en los ojos, velos en el corazón de oscuridad, velos religiosos, velos de pecado, velos que nos han enceguecido y también nos han ensordecido. Y ese es el clamor de un hijo que debe clamar por liberación. Debe clamar porque nosotros a veces es triste para los pastores que tenemos que casi convencer a la gente que ame a Dios. Casi que convencerlos que oren, convencerlos que no amen al mundo, convencerlos de que no honren las cosas de este mundo, convencerlos de que busquen la presencia de Dios. Y cuando eso sucede es porque realmente esa persona aún no tiene esa revelación. Nadie puede dejar al Señor si ya conoció la revelación de su paternidad. Nadie puede dar un paso atrás si es que no tuvo esa experiencia y esa revelación. Entonces vamos viendo que en Juan hay una gran revelación que debemos vivir. Pero ¿qué sucede? Dios nos hizo a su imagen y semejanza y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza y cuando yo me miro a mí mismo, a veces no somos tan semejantes. A veces nuestras reacciones no son tan semejantes a las de Dios. A veces nuestro corazón muchas veces es engañoso. Una de las cosas que yo predico siempre es del corazón engañoso y del corazón amargado, del corazón rebelde, del corazón incrédulo. Siempre el Señor me vuelve a traer esa palabra y yo constantemente estoy predicando y ministrando de aquello. Porque siento eso en mi espíritu que es como un fuego que digo, Dios mío, este pueblo está enfermo. ¿Y cuántas veces le hemos enseñado de perdonar? ¿Cuántas veces le hemos enseñado de las raíces de amargura? ¿Cuántas veces le hemos enseñado de la madurez espiritual? Pero por sobre lo mismo. Entonces cada uno de nosotros debe asumir responsabilidad de cuidar nuestro propio corazón. Cada uno de nosotros, si oye la voz de Dios, la obedece. Cada uno de nosotros sabe que todo lo que hemos recibido en tantos años de cristianos, ya podríamos haber ganado una ciudad completa si hubiésemos obedecido. Ya hubiésemos ganado las naciones de la tierra. El problema es el corazón duro, el corazón que no quiere dar su brazo a torcer,
el corazón que todavía ama lo malo, el corazón que todavía habla mentira, el corazón que todavía tiene doble estándar. Y para eso necesitamos la paternidad para que podamos cambiar. La paternidad del Señor es la llave poderosa para cambiar un hijo rebelde, para cambiar un hijo incrédulo, una persona que es fluctuante. La paternidad es la que afirma, es la que nos da identidad, la que nos dice sí se puede, hijo mío. Y cada uno de nosotros, por supuesto que tenemos testimonios maravillosos acerca de la paternidad. Pero ¿por qué a veces en el corazón, en una mujer de Dios, en una hija de Dios, una Débora, o en un varón de Dios, en un sacerdote, o en una familia, o en los hijos, no siempre tenemos una reacción conforme a nuestra identidad? ¿Sabe qué me habló el Señor? Que hay emociones que son caídas. Eso me habló el Señor. Hay emociones caídas. Hay emociones caídas, hay sentimientos y pensamientos que están caídos y que mis hijos todavía manifiestan. Y el Señor me ha hablado mucho de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, de lo que yo hablo, de lo que pienso, de lo que digo, de cómo reaccione. Y si usted me dice, pastora, ¿cómo puedo conocerme a mí mismo? ¿Cómo sé yo si yo tengo identidad? ¿Cómo sé yo si mi identidad es fuerte? ¿Cómo sé yo si mi identidad es débil? ¿Cómo sé yo si yo no tengo esa madurez, esa revelación? Y el Señor Jesús dijo, por lo que habla la boca, dice, lo que está en el corazón, habla la boca. Jesús dijo, todo saldrá a la luz. Entonces no es tan difícil saber lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que reaccionamos. No es tan difícil conocerse. El problema es que no lo queremos reconocer. Pero cuando usted me dice, pastora, yo sí tengo identidad. Ok, pero vamos a comprobar si tiene una revelación poderosa de la identidad. ¿Cómo es que usted reacciona frente a la ofensa? ¿Cómo es que usted reacciona frente a la amargura? ¿Cómo es que usted reacciona? ¿Qué siento? ¿Qué piensa cuando las cosas no suceden como usted quiere? Que cómo usted reacciona cuando ese hombre, esa mujer, o su pastor, o sus hermanos, o aquel no reacciona, no hace lo que usted quiere. ¿Cómo reacciona? ¿Reacciona con los frutos del Espíritu Santo o reacciona con la carne caída? Con las emociones caídas. El Señor me ha hablado mucho de las emociones del diablo. Y me dice, estas son mis emociones. Y me habla de los 9, del fruto del Espíritu Santo, que son 9. Esas son las emociones del Señor. Esas son las emociones de nuestro Dios. Esas son los sentimientos. Nuestro Señor lloraba también, pero lloraba no porque no podía perdonar, lloraba porque tenía compasión de otros. Nuestro Señor estaba enojado a veces, pero no para ofender ni herir a nadie, sino que Él se enojaba por la injusticia. Tenía un celo santo. Tenía algunas emociones fuertes, pero todas eran justas, ninguna fue pecaminosa. ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Qué es lo que sentimos de alguien que no nos agrada? ¿Qué es lo que decimos de alguien o de algo cuando no nos agrada? De esa manera vamos a ir descubriendo cuál es nuestra identidad. Si nuestras emociones, nuestros sentimientos están conformes a las emociones de Dios, o están más unidas a las emociones del diablo. No podemos tener las dos. Debemos deshacernos de la vieja criatura, porque esa vieja criatura está cargada de las emociones satánicas. El Señor me habló eso muy claramente cuando me mostraba el Génesis. Y me decía, cuando pecó Adán y Eva, no solamente fueron destituidos de mi gloria, no solamente fueron disciplinados, sino que allí nació en el hombre, en mis hijos, las mismas emociones del diablo. Porque allí nació la envidia, nació los celos, nació la rabia, nació la vanagloria, nació la amargura y nació el rechazo. Es decir, que en ese corazón de Adán y Eva nació algo que se llama orfandad. El Señor puso su manto. Él puso un manto sobre Adán y Eva. Él puso su manto de paternidad. Pero esos corazones desobedientes no valoraran lo que tienen. Cuando uno no valora lo que le dan,
lo pierde. Cuando no valoramos y no honramos lo suficiente, vamos a perder aquello. Y el Señor me decía que me mostraba lo que sucedió allí en el Edén. Y me decía, ellos cargaban mi manto. Ellos eran hijos. Y ese manto fue roto. Fue quitado en el momento que ellos pecaron. Y cuando aquello sucedió, dice que se avergonzaron. Y cuando su Dios lo llamaba, cuando su padre le llamaba, ¿dónde estás, Adán? Dice que él se avergonzó. Adán y Eva se avergonzaron de su cuerpo y vieron que estaban desnudos. Es porque se abrieron sus ojos a lo malo. Porque lo que antes no era malo, ahora era malo. Lo que antes para ellos era pureza, ahora ya no es pureza. Es decir que cuando alguien tiene el manto de hijo, se mantiene en pureza. Cuando alguien tiene el manto de hijo, se mantiene en santidad. Se mantiene unida a la paternidad. Y fíjese que ahí sucedió algo terrible. Ellos menospreciaron el manto de Dios. El manto de la paternidad la menospreciaron. Y cuando aquello sucedió, viene el sustituto. ¿Y cuál es el sustituto? Unos delantales. ¿Delantales de qué? ¿Delantales de qué? Delantales de hoja, ¿cierto? Pero esos delantales eran delantales de huérfanos. Esos delantales que ellos mismos se pusieron, no se los puso el Padre, se los pusieron ellos. El Señor me habló esto, esos delantales no se los puse yo, se los pusieron ellos. Inmediatamente cuando hay un menosprecio al manto, la identidad de hijo comienza a destruirse. La identidad de hijo comienza a irse. Y dice que ellos quitaron y se pusieron un nuevo manto. Y ese es el manto de huérfanos. Y la orfandad está sostenida por la amargura. Está sostenido por la envidia. Está sostenido por el rechazo. Está sostenido por el abandono. Está sostenido por la soledad. Está sostenido por la tristeza. Y está sostenido por el temor. El temor y la vergüenza son emociones, son pensamientos que nacieron allí. Ahora pregúntese usted, ¿tiene temor todavía? ¿Todavía se siente solo a veces? ¿Todavía tiende la depresión? ¿Todavía se siente con miedo? Si usted se responde que sí, significa que nos falta a todos revelación de la identidad del Padre. Todavía nos falta saber quiénes somos nosotros para nuestro Padre. Todavía falta identidad de hijo en nosotros. Falta aún mayor revelación y experiencia de lo que es la identidad de hijo. Cuando un hijo está seguro que es hijo, no tiene duda y sabe que su padre siempre va a estar con él. Sabe que su Padre Celestial nunca le va a fallar. Sabe que no habrá abandono. Y si se levanta enemigo, se levanta guerra, estaré confiado, dice el Señor. Porque Él es mi castillo, mi refugio, mi fortaleza. Y nada me podrá hacer el mal, ni hombre alguno. Pero cuando estamos en el diario vivir, y vienen los problemas, y viene el rechazo de alguien, viene la traición de un hombre, viene la traición de una mujer, viene la deslealtad de algo. ¿Sabe lo que le pasa a la mujer cuando tiene su identidad en personas? Bien, se destruye, quiere morirse. Cuando una mujer o un hombre tiene su identidad basada en un ser humano, ese ser humano le falló y se destruyó toda su vida. O esa mujer que tiene sostenida su identidad en las cosas materiales, en una casa, en su auto. Le quitaron la casa, le quitaron el auto y le dio depresión. Porque está sostenida su vida en algo tangible, en algo visible. O cuando ese hombre se fue de la casa, o cuando esa mujer se fue de la casa, se le vino la casa, la vida abajo, se destruyó, le dio depresión. Cuando un hijo se murió, un padre se murió y esa persona no se puede levantar, es porque no tiene identidad de hijo. Porque su identidad estaba sostenida en personas. Estaban sostenidas en personas que fallan. Estaba sostenida en cosas que se van, en cosas que se destruyen.
no está sostenido en lo eterno. La paternidad está sostenido con lo eterno. Y lo eterno nunca pasará. Nunca pasará. Si es más fuerte a su padre, el aplauso, déselo a él.